Bueno, gloria. Alabado Dios, alabado Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en esta noche sobre el Espíritu Santo. Y es un tema tan importante que realmente nunca termina. Pero vamos a empezar con los dones del Espíritu. Vamos a ir ahora en nuestra Biblia a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Con respecto a los dones espirituales, hermanos, En este caso, esto tiene que ver con los 9 dones del Espíritu resaltados en los versículos del 8 al 10. no quiero que ignoréis Proclama el Espíritu de Dios a través de Pablo diciendo que quería la totalidad de la iglesia supiera acerca de estos dones. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes esta noche para glorificar tu nombre, para proclamar la palabra de Dios sin temor, y pedimos tu ayuda y la pedimos todo en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo lo que se hace en este planeta, desde el momento cuando empezamos con Adán y Eva, todo fue hecho por el poder del Espíritu Santo. Y realmente no importa lo que haya sido o lo que sea. Si una alma es salva, es el Espíritu Santo que trata con ese corazón, los lleva bajo convicción para que entreguen su corazón a Cristo. El Espíritu Santo está presente en todo lo que Dios hace. Antes de que David enfrentase a aquel gigante, él fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel. No iba a ser rey por unos cuantos años, ¿no? Pero cuando enfrentó a Goliat, lo enfrentó por el poder del Espíritu Santo, no por sí solo. Y el Espíritu Santo ha operado en esa capacidad desde el principio. Yo recuerdo cuando yo escuché del Espíritu Santo por primera vez, yo tenía 8 años de edad y eran los meses del verano cuando no estábamos en la escuela, y recuerdo que me levanté aquella mañana y entré a la habitación, a la sala, y escuché a mi mamá y papá que estaban hablando. Y ellos hablaban de algo que me llamó la atención. Estaban hablando de mi abuela, de la madre de mi papá, y recuerdo que mi papá dijo: mi mamá se ha vuelto loca con la religión. Todos iban a la misma iglesia de las Asambleas de Dios, pero estaban hablando del Espíritu Santo y yo realmente no sabía de qué estaban hablando, yo no lo entendía. Decían, es que uno no puede estar cerca de mamá ahora, así llamaba él a su mamá, uno no puede estar cerca de mamá porque ella ahora empieza a hablar en ese idioma que uno no la puede entender. Y ella ahora es fanática. Eso le va a hacer daño a la iglesia. Yo recuerdo eso. Y mi abuela fue la primera en nuestra familia que fue bautizada con el Espíritu Santo. La primera. Y ella fue a una campaña de las iglesias de Dios cerca de Monroe, Luisiana. Y ella tenía hambre. Bueno, lo que ella había escuchado no lo sé, porque nuestra iglesia en ese momento no predicaba eso. Pero lo que ella escuchó, ella lo quería. Y hay algo sobre el Espíritu Santo, que si usted lo escucha ser predicado, enseñado, hay algo en su interior que empieza a decir, yo quiero eso. Yo quiero reiterar eso una vez más. En cada cristiano sucede, yo quiero eso. Y bien, ella quería ser llena del Espíritu. Como dije, nadie en nuestra familia sabía lo que era. Entonces ella fue y le dijo a quien estaba a cargo de la reunión, cuando fueron a almorzar, vamos a ir vamos a ir a orar a unos árboles, yo quiero el Espíritu Santo, y habían 2 o 3 damas allí también, y no vamos a almorzar nosotras, queremos ser llenas del Espíritu.
Y esa tarde en particular, mi abuela recibió algo que cambió nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Realmente piensen en eso. Algo que sucedió bajo unos árboles en un campo, y eso se convertiría en miles que fueron o serían salvos por la sangre del Cordero. Y Dios moviéndose de una manera espectacular. Esta iglesia aquí es un resultado de ello. Aleluya. Aleluya. Y cuando ella volvió, sí, era fanática. Cuando ella volvió a la casa, todo el mundo, el alguacil llegó a mi casa, mi abuelo era jefe de la policía, y el alguacil llegó a visitar a mi papá, y se llamaba el señor Cross, y le preguntó a mi abuela. Ella acababa de volver al lugar donde había sido bautizada, un lugar que se llamaba Snake Ridge. Y sucede que él toca la puerta, ella va, abre la puerta, él le dice: Ada, Willie, ¿está en casa? Ese era el nombre de mi abuelo. Él está aquí. Ella lo ignoró y rápidamente le dijo: ¿tú eres salvo? Le preguntó. Él la miró y le respondió: ¿qué? ¿Eres salvo? Le preguntó. Y él no recordaba el nombre de la iglesia donde él iba. Y bueno, yo soy miembro de tal y tal iglesia. No recordaba el nombre de su iglesia. Pero ella estaba tan llena del Espíritu Santo que si se acercaba a mi abuela en ese momento, se sabía que ella tenía algo, y ella tenía algo muy especial. Bien, mi mamá y mi papá, ellos no estaban muy alegres con la situación. Dijeron: mamá se ha vuelto loca con la religión, no podemos estar cerca de ella, empieza a hablar ese idioma raro. Y bueno, en ese momento yo llegué al lugar donde ellos estaban, y de alguna manera eso no me pareció algo negativo. Ellos no me dijeron nada, yo tampoco les dije algo, pero inmediatamente me sumí en mi bicicleta y me fui a la casa de mi abuela. La casa de ella estaba cerca, toco la puerta, ella me abrió la puerta y le dije: abuela, nani, así le llamaba. Le dije: mamá y papá están diciendo que tú tienes algo que te hace hablar raro. Ella dijo: oh, sí. Yo le dije: yo quiero que me cuentes, quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar y quiero saber de qué están hablando ellos. Pero yo no sabía en ese momento lo que esto haría en mi vida. Ella me dijo: bien, entra, me voy a preparar un té. A ella le gustaba el té caliente y te voy a contar. Entonces ella empezó a contarme desde el momento lo que sucedió, lo que pasó mientras estaba sentado enfrente de mí. Y llegó el momento en la historia, yo estaba sentado en el piso enfrente de ella en una silla enfrente de mí, y ella, cuando llegó al momento, cuando el Señor la llenó con el Espíritu Santo en la historia, era como que lo había hecho otra vez. Ella empezaba a hablar en lenguas, levantaba las manos, adoraba a Dios, y fue la primera vez. Y yo había sentido el poder de convicción del Espíritu Santo ya, pero esta fue la primera vez que yo sentí el poder real del Espíritu Santo. Y yo empecé a sentir eso por todo mi cuerpo, aún en mi cuello, mientras mi abuela hablaba en otras lenguas y el Espíritu de Dios daba las palabras. Y cuando ella terminó de contar la historia, yo le dije: yo voy a volver esta tarde, quiero que me cuentes otra vez. Gloria a nuestro Dios. Y volví la tarde, la próxima mañana, la próxima en la tarde. No estaba en la escuela, estaba de vacaciones, así que iba 2 y 3 veces al día, diciéndole: yo quiero escuchar la historia otra vez. Y ella me contaba lo mismo una y otra vez, y cada vez que llegaba la historia, yo quería la historia, porque cuando ella empezaba a hablar en lenguas, el poder de Dios venía sobre mí.
Gloria a nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Eso necesitamos en el coro. Eso necesitamos en la vida de oración. Y yo tenía tanta hambre por el Espíritu Santo. Y recuerdo la mañana en un tiempo de oración en nuestra pequeña iglesia que el Señor me llenó. Ahora lo que estoy a punto de decir no lo voy a poder explicar. No sé, lo que estoy a punto de decir no lo puedo yo explicar. Pero conforme el Espíritu de Dios vino sobre mí, yo tenía 8 años de edad, soy un niño en ese momento. El Espíritu de Dios viene sobre mí y era como que luz líquida, y yo no sé si eso existe o tal cosa existe como una luz líquida, pero era como luz líquida que venía alrededor de mí en el piso y yo podía casi tocarla. Y yo empecé a hablar en otras lenguas y fue algo especial. Yo creo que pasaron unas 2 o 3 semanas hasta que volví a hablar inglés. Mi mamá me envió al correo a comprar una estampilla de 3 centavos. Y hace mucho tiempo de eso. Yo puse los 5 centavos en el mostrador y el Señor me preguntó, ¿qué quieres? Y yo abrí la boca para decirle, quiero un sello, y empecé a hablar en lenguas. Y él me miró y me dijo, muchacho, yo no me veía que era de otra nación. Él no me entendía. Me dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Traté otra vez y empecé a hablar en lenguas. Me sucedió 3 veces y me llevé los 5 centavos otra vez y me fui de aquel lugar. Me dijo, muchacho, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Gloria a Dios. Y yo me fui, llegué a la casa, mamá me preguntó por el sello. Le dije, no lo pude comprar. Ahí entonces le hablé en inglés a ella. Y así sucedió durante varias semanas. Cada vez que yo abría la boca empezaba a hablar en lenguas. Usted le quiere decir a alguien que no es real, dígaselo a otra persona. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios. Yo quiero que esta iglesia esté llena del Espíritu. Yo quiero que cada persona aquí esté llena del Espíritu Santo. Quiero que todos estén llenos del Espíritu Santo con el poder de Dios descansando en sus vidas y corazones. Ahora, Pablo dijo, como Donnie lo leyó, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso quiere decir enfáticamente que el Espíritu Santo quiere que conozcamos de estos dones. Entienda eso. Yo no quiero que sean que ignoréis, que no ignoren esto. Nos está diciendo que Él quiere que nosotros sepamos de qué se trata esto de estos dones. Le hago la pregunta a ustedes aquí. En otras iglesias que ustedes visitan, ¿hay un don del Espíritu que detectan ustedes en operación en ocasiones en esas iglesias? Hermano Swagger, las iglesias a las que vamos nosotros están afiliadas de alguna forma con este ministerio, por lo menos con el mensaje. Y yo sí siento la presencia del Señor en todas las iglesias a las que hemos visitado, y sí aceptan el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta palabra ignorante o ignoréis es la palabra agnoeo. También es la palabra que se utiliza para conocer. Puede significar saber o conocer, o no saber o no conocer, o estar desinclinado a escuchar algo. En otras palabras, agnoeo tiene un significado muy singular, de significado doble. Entonces, una persona ignorante es una persona que simplemente no sabe, o una persona que tal vez no está interesada en saber. Creo que Pablo está diciendo enfáticamente que si escuchan de esto, deben estar inclinados a querer saber, así como cuando usted lo recibió. Yo sé que cuando estaba en Cleveland, Ohio, durante una campaña, creo que fue a principios de los 80s, yo aún no había sido bautizado en el Espíritu Santo después de haber sido salvo muchos años, y yo lo deseaba. Recuerdo que el domingo, cuando usted oró por el bautismo en el Espíritu Santo, la persona con la que yo estaba recibió y yo no. ¿En qué estado fue esto? Esto fue en Cleveland, Ohio. Sí. Condujimos de Pittsburgh un par de horas de dirección, pero recuerdo que regresé de la campaña y yo tenía
un deseo feroz que necesitaba yo eso. Y unas semanas después, para mi sorpresa, entré a bañarme, a ducharme y de repente comencé a hablar en lenguas, porque el Espíritu de Dios es real. Pero hay un hambre que debe tener cada uno de nosotros cuando escuchamos y no lo debemos rechazar ni ignorar. No estabas en la iglesia, Estaba estabas en mi la casa, en la mañana, estaba entrando a la ducha cuando el Señor me llenó allí. Pero yo había oído y yo lo deseé. Mis hermanos, por supuesto, y otros en la familia ya lo habían recibido y yo no. Así que estaba esperando recibirlo cuando estábamos en Cleveland, Ohio, en su cruzada. Pero el Señor le pareció esperar unas semanas, pero mi hambre creció más. Pero desde ese tiempo hasta ahora, ¿sabías o notaste algún tipo de los dones del Espíritu que tal vez habían operado? Yo aún era joven, así que yo sabía que necesitaba o tenía el deseo de contarle a más gente del Evangelio. Era una tendencia evangelística que obró a través de mí. Después, cuando yo comencé a ministrar en las calles, fue más grande. ¿Trabajaste con Catherine Coleman? No trabajé con ella ya había fallecido. Mi hermano trabajó con Ruth Fisher, que tomó el ministerio de Catherine, y comenzamos a ir a las campañas y vimos grandes milagros suceder, sanidades y mucha gente ser salva y algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero conocías los dones del Sí, Espíritu. no lo ignorábamos para nada, pero yo encontré en las iglesias a las que visitamos nosotros, sé que cuando Josh y yo vamos o cuando yo salgo, si tenemos una campaña de una semana de campañas, tratamos con salvación, dejamos un servicio para el bautismo del Espíritu Santo, como lo que ustedes hacían en las cruzadas. Y así nosotros buscamos a esos creyentes, si no han sido bautizados, y también a otros creyentes que han recibido, para que vuelvan a recibir y vuelvan a ser llenos. Y las iglesias aceptan eso, las que visitamos nosotros. Dave, creciste en una iglesia bautista. Cuando fuiste salvo, ¿qué pensaste de los dones del Espíritu? ¿O conocías algo sobre ello? No sabía mucho de ellos. Había comenzado a ir a una iglesia de las Asambleas de Dios cuando estaba en la Universidad de Missouri. Y el bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu se enseñaban. Pero cuando estaba en la universidad me involucré con un grupo llamado Los Navegadores. Se suponía que iba a ser un grupo independiente, pero me enteré después de que era más bautista la doctrina. Y ellos testificaban en las universidades, en las cafeterías, y me conecté con ellos, animaban a la gente a aprender a testificar y todo eso. Pero el próximo verano fui a un retiro de toda una semana a Colorado con este grupo y me enteré después de que ellos no creían en el bautismo con el Espíritu Santo, con los dones de hablar en lenguas. Así que tenía preguntas, tuve que enterarme de que si era bíblico o no. Entonces, cuando llegué a casa después de esa semana, escribí unas preguntas, varias preguntas sobre el Espíritu Santo, si es bíblico o no. Sí. Y antes de que el verano terminara, cada una de ellas fue respondida y sabía que era bíblico. Así que comencé a buscarlo y con el tiempo, en unos cuantos meses, recibí el bautismo. Alabado Dios. Pero tenías hambre. Así tenías es, hambre sí. por ello. Aún más el día de hoy. Sí, yo estoy de acuerdo con eso 100%. Hermano Swagger, creo que es importante notar que las historias que estamos compartiendo con respecto a ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es un don, eso es algo que viene a nosotros individualmente. Lo que se menciona aquí con respecto a los 9 dones del Espíritu es el mismo Espíritu Santo, pero en este caso algunos reciben el don de lenguas e interpretación de lenguas. Y este tema ha causado mucha confusión para muchos cristianos. Piensan que es lo mismo. Si hay lenguas, si usted habla en lenguas, tiene que ser interpretado. Así que esto ha causado, y me da gusto que estemos tratando con esto, creo que ha causado mucha confusión y mucha división también. Solo entender que si uno es bautizado en el Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso es para usted personalmente. Pero estos otros dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo. De la iglesia. De la iglesia, sí, así es. Cuando nosotros estamos en un sometimiento correcto y apropiado ante el Espíritu Santo y Él obra en nosotros,
Esto, literalmente, usted puede ver su poder manifestándose a través de estos dones. Y yo sé que usted mencionó a Catherine Coleman, fue mucho antes de que yo naciera, pero escuchando los testimonios y viendo algunos de los videos de las cruzadas, sanidades que sucedieron en esas cruzadas y las campañas que hubieron, no hay ninguna otra manera de explicarlo excepto que fue por el poder de Dios. Entonces yo sé que el Señor puede sanar y entendemos que esa es una manifestación del poder de Dios, pero solo quisiera decir esto también, que yo por supuesto crecí viendo la programación. Nunca he conocido nada más en toda mi vida. Cuando yo tenía 10 años de edad, fuimos a una iglesia pequeña en un pueblo llamado Smoking Dam. El hermano Tony, usted lo conoce muy bien porque usted predicó el avivamiento en esa campaña. Y yo fui salvo, yo había crecido conociendo al Señor, gracias a Dios por eso. Y cuando fuimos a ese servicio, voy a admitirles algo. Realmente no recuerdo qué fue lo que predicó, pero estamos en la misma página. Pero nunca voy a olvidar el llamado al altar. Nunca voy a olvidar el llamado al altar porque cuando el pastor Donnie dio ese llamado para los que deseaban ser llenos, yo admito que no entendía por completo, pero le creía al Señor, era todo lo que requería. Y cuando fuimos a ese altar, yo recuerdo claramente que tenía un amigo mío que estaba conmigo. Y ¿Qué edad tenías? tenía 10 años de edad. 10 años. Sí. El pastor Donnie impuso manos en mi frente. Yo sentí lo mismo que usted ha descrito. Y ese río comenzó a fluir y no ha dejado de fluir desde entonces. Tantos 30 años. Así que eso cambió el programa o el curso de mi vida por completo. Como dijimos, si alguien quiere venir y decir que no es real, más le vale hablar con alguien más. Bueno, permítame hacer esta pregunta. Creemos la evidencia inicial física del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hay otras evidencias, pero esa es la evidencia inicial física. Ahora bien, hay algunos que dicen que usted puede ser lleno sin hablar en lenguas. ¿Correcto? Que eso es lo que algunos dicen. Sí, así es. Papá, el problema, en Estados Unidos hay como 150,000 iglesias carismáticas independientes y probablemente hay como 13,000 iglesias de las Asambleas de Dios, como 10,000 iglesias de Dios. Yo no sé cuántas cuadrangulares habría, tal vez la mitad, pentecostales y de santidad, tal vez la mitad de ese número también. De voluntad libre o free will, bautistas, no sé, pero en total hay como 150,000 iglesias en Estados Unidos que claman o declaran ser llenas del Espíritu. Ahora, no puedo hablar del mundo independiente, pero hay una gran batalla el día de hoy sucediendo en la iglesia pentecostal tradicional en Estados Unidos. Hay un elemento fuerte que quiere separarse y dividirse del mover y la operación del Espíritu Santo. Ellos, y yo sé esto, de hecho, en las Asambleas de Dios, ellas le dirán a usted que las lenguas tal vez es una evidencia, pero no es la verdadera evidencia. El amor es la verdadera evidencia. Y la lista continúa y todo eso. Realmente no hay lugar para esto en el servicio y no hay lugar para los dones porque no se puede controlar lo que la gente va a decir o hacer y causa confusión entre la gente. Ahora, al mismo tiempo, hay buena gente en esas denominaciones que son fieles, pero hay una batalla. En este momento en las Asambleas de Dios, menos del 50% son bautizados en el Espíritu Santo. Dicen que lo son. Y menos del 50%. Entonces la realidad es que estas supuestas denominaciones pentecostales, para mí, no son denominaciones pentecostales. Se necesita un 51% para decir que uno es algo. Y ellos están por debajo de eso. Y ellos lo saben. Pero no se puede, no. Pero demasiadas de sus iglesias más grandes, yo no voy a decir que descartan el Espíritu Santo, pero no hay énfasis sobre el Espíritu Santo. Y donde no hay énfasis, si no predican algo, nadie lo puede recibir. Así es. Si no predican salvación, nadie será salvo. Si no predican sanidad, nadie será sanado. Y si no predican el bautismo con el Espíritu Santo, nadie va a ser lleno. Pero hay una multitud de iglesias de Dios, de las Asambleas de Dios o pentecostal y santidad,
muchos menores de 30 años que nunca han visto a nadie bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, enseñamos que toda persona que es bautizada con el Espíritu Santo habla en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios da las palabras. Creemos que eso es bíblico Absolutamente. y ese es el estándar nuestro. Bien. Cuando nosotros empezamos a predicar las cruzadas en toda la nación y otras partes del mundo, en oración una mañana el Señor habló a mi vida y me dijo: quiero que separes los domingos cuando estemos en cruzadas aquí en la ciudad, en los Estados Unidos, para orar para que el pueblo sea bautizado con el Espíritu Santo. Y si me crees, me dijo, yo llenaré hasta 1,000 personas en un solo servicio. Ahora, habiendo sido criado en una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios, si habían 2 personas llenas, eso era abrumador. 1,000, yo jamás había escuchado de alguien que tenía ese tipo de cantidad de bautismos. Tal vez había sucedido, pero yo nunca lo había escuchado. Bueno, empecé a hacer lo que sentí que el Señor me dijo que hiciera y recuerdo que estábamos en Canton, Ohio. Tuvimos la primera campaña y nosotros alquilamos el auditorio de una secundaria y había un gran número allí de personas, pero tal vez 2 o 3 llenos del Espíritu. Y yo no sabía cómo orar por 500 personas que fuesen llenas, porque yo estaba acostumbrado a orar por 1 o 2 a la vez y no se puede hacer eso de esa manera. Y bueno, yo volví a la habitación del hotel y renuncié. Yo dije: Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Aquí se terminó esto. Y la próxima campaña fue en Toledo, Ohio. Y una reunión de hombres de negocio, de una organización de hombres de negocios, y me invitaron a predicar y querían que yo predicase sobre el Espíritu Santo. Bien, sucede que recuerdo que aquel viernes en la noche me acosté, no dormí toda la noche. Pensé yo: Señor, yo no sé cómo orar por 500 personas, 300 personas, porque me dijeron: queremos que usted ore porque seamos llenos del Espíritu. Y bien, sucede que mi maletín estaba allí, lo abrí y había un cassette ahí dentro, por un hermano que se menciona su nombre, todo el mundo aquí lo conocería, un hermano, bueno, muy especial. Bien. Entonces, él predicó casualmente un sermón sobre cómo orar por cientos de personas para que sean llenos del Espíritu paso a paso. Y esto fue bastante extraño, que el Señor contestó la oración de esa manera. Pero bien, el Señor me dijo: eso es lo que vas a hacer. Y no podía yo ahora esperar llegar al servicio. Y cuando llegué al lugar, el lugar estaba lleno. Era un lugar bastante grande que tenía una capacidad de tal vez 1,000 o 2,000 personas. Y yo canté la alabanza: hay un río que fluye del Dios Todopoderoso, hay una fuente que está llena de su amor. Vengan a las aguas que hay suficiente. Hay un río que nunca se secará. Y yo prediqué e invité al pueblo, les dije: si quieren ser llenos del Espíritu, vengan. Y bueno, pasaron, yo creo que 75% de las personas allí no habían sido llenas y querían ser llenas del Espíritu Santo. Se alinearon en cada pasillo y bueno, hasta la parte de atrás, y yo hice lo que me dijo el Señor que hiciera. Y el Espíritu de Dios llegó a aquel lugar. Y yo recuerdo que había una señora nazarena allí que había llegado a cada una de nuestras campañas y siempre llevaba gente para que fuese llena del Espíritu Santo, pero ella no era llena. Y me decía: hermano Schwager, no entiendo por qué el Señor no me llena a mí. Aquel día el poder de Dios la tumbó de espaldas. Ella era una señora anciana y alguien la ayudó después a levantarse y me dijo: hermano Schwager, es mejor de lo que usted dijo, mucho mejor, alabado Dios. Y bueno, tuvimos asientos donde quiera que íbamos. Después de eso,
llenos, bautizados, pero no había tenido a 1000. Y el Señor me había dicho que iba a llenar a 1000. Así que, bueno, estábamos en la ciudad de Nueva York, Madison Square Garden, que alberga ¿cuántas personas, Dani? 22,000. Y estaba lleno completamente. 3 noches allí, lleno a toda capacidad. Y yo prediqué y pedí al pueblo que quería ser lleno del Espíritu que pasase. Y bueno, ese es un gran coliseo. Y allí se alinearon en todo ese lugar, en la parte de atrás, arriba, abajo. Bueno, todos querían ser llenos del Espíritu. Y tuvimos que partir aquella noche después del servicio. Y tuvimos que ir a Londres, Inglaterra. Y cuando llegamos a Londres, Francis estaba preparando, bueno, guardando la ropa y todo eso. La habitación nuestra del hotel estaba al lado del parque Hyde, que es un parque muy grande en Londres. Hyde Park se llama. Yo salí al parque a caminar y estuve caminando allí. Y el Señor me trajo al servicio de vuelta a mi mente y me dijo, ¿cuántos fueron llenos ayer en el Madison Square Garden? Y yo no lo había pensado, dije, Señor, oh Señor, fueron más de 1000. Me dijo, sí, fueron más de 1000, fueron más de 1000. Y he visto decenas de miles bautizados con el Espíritu Santo en un periodo de tiempo, ¿no? Y yo lo quiero ver otra vez. Yo lo quiero ver otra vez. Hablando de esa cruzada, varios años después, Debbie y yo estaba predicando en Long Island. Y Debbie estuvo conmigo y nosotros hicimos planes cuando el servicio del domingo terminara que fuéramos a la ciudad porque íbamos a pasar varios días allá en la ciudad de Nueva York. La primera vez que nosotros habíamos hecho eso antes, fuera de la cruzada, y habían pasado años. Entonces llegamos y el siguiente día estábamos caminando en la Quinta Avenida y estábamos admirando todo y por supuesto queríamos entrar a la Torre de Trump. Y nosotros, bueno, la gente que no ha ido, en ese entonces, antes tenían tiendas, pequeñas tiendas, y nosotros estábamos completamente admirados. Tenían una tienda para caballeros. David estaba viendo algo y yo estaba, bueno, pasando el tiempo. Yo entré y era una tienda pequeña y el agente de ventas o el gerente estaba en el teléfono, era el único que estaba allí, estaba hablando con alguien. Yo entré y estaba viendo alrededor y de repente yo lo vi y él dijo, oh. Y él dijo, lo escuché que dijo, no vas a creer esto. El Swagger acaba de entrar a mi tienda. Y yo volteaba a mi alrededor y él dijo, mire, bueno, yo hablé con mi esposa. Y yo no sabía, dije, hola. Y de cualquier manera, bueno, cuando dejó el teléfono me dijo, cuando ustedes llegaron al Madison Square Garden, mi familia era católica. Había crecido católica, era todo lo que sabíamos. Recibimos a Cristo a través de la programación. Y cuando ustedes vinieron a el Madison Square Garden, toda mi familia, un domingo en la tarde, fue bautizada en el Espíritu Santo. Alabado Dios, alabado Dios. Me dijo, y bueno, eso cambió toda nuestra vida. Y luego, el mismo viaje, caminando por la calle, alguien pasó por donde yo estaba y me dijo, ¿usted es Donnie Swagger? Yo fui salvo viendo la programación y bautizado en el Espíritu Santo en el Madison Square Garden. Y este fue un viaje hace tiempo. Un amigo mío de California llamó y fue después que una gran tormenta había impactado la costa este unos días antes. Y la isla Staten había sido impactada fuertemente. Este amigo mío que vivía en Los Ángeles entonces tenía un ministerio en el que ellos iban a áreas que habían sufrido desastres. Mi teléfono sonó, respondí
Y me dijo, mira, yo quería llamar y decirte que voy a ir, que estoy en Staten Island. Y le dije, bueno, estamos acá dando comida y dándole a la gente recursos. Estamos trabajando con una iglesia de las Asambleas de Dios. Y me dijo, pero no vas a creer esto. Me dijo, solo quiero que escucha por favor. Y él puso el teléfono a la bocina y usted estaba cantando en el trasfondo. Y me dijo, tenemos a toda esta gente aquí, tratando de ministrarle a ellos. Y el pastor, era una pastora más bien, dijo, tenemos que ponerlos en buen ambiente. Así que dijo, vamos a poner una bocina y vamos a poner al hermano Swagger a cantar. Y dijo, bueno, yo estoy en la ciudad de Nueva York. Y le dije, bueno, ¿quiere hablar con el pastor? Yo le dije, claro. Mismo testimonio. El Madison Square Garden, en la cruzada, esa cambió la vida de nuestra familia. Y hubo tanta gente que venía de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Así es. y bueno, de diferentes estados y ciudades. Tomamos una lista, hicimos un reconteo y por lo menos habían 8 o 10 estados representados en esa cruzada. Y ese viernes por la noche, antes de que comenzara el servicio, antes de que usted llegara, nosotros entramos y teníamos que llegar, abrimos la puerta a las 6, el servicio comenzaba a las 7, pero teníamos que estar nosotros a las 5 para poder preparar todo. Y justo después de que se abrían las puertas, un equipo de cámaras de una de las cadenas de Nueva York estaba en el edificio. Y yo vi hacia el lado del escenario, yo había visto a un tipo la noche anterior en las noticias locales, era uno de sus comentaristas principales, y él estaba haciendo un reportaje en vivo a remoto desde el Madison Square Garden, y jamás voy a olvidar cuando yo lo escuché decir que dijo, bueno, damas y caballeros, yo estoy aquí en el Madison Square Garden, y dijo, la semana pasada los Grateful Dead estuvieron aquí y no lo llenaron, pero Jimmy Swagger está aquí y está lleno. Pero bueno, esa cruzada fue muy especial para todos nosotros. Miren, la primera vez que nosotros fuimos a Nueva York, estuvimos en el Foro Felt, que tenía un auditorio de 4,000 personas conectado al Madison Square Garden. Y el viernes en la noche, como les dije, ya fue era como las 3:30 de la tarde. Sí, como las 3:30 de la tarde, y el teléfono sonó en mi habitación y era uno de nuestro personal, y nos dice, mira, la policía está aquí, quiere que abramos las puertas. Yo les dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Él dijo, están alineados dándole la vuelta a todo el edificio. Y bueno, están bloqueando el tráfico. Y yo les dije, bueno, muy bien, me voy a vestir, pero abran las puertas, lo que la policía diga, hagan. Y yo me vestí rápidamente y estaba llamándole a todos en el teléfono, tenemos que llegar allá. Y llegamos y el lugar estaba lleno ya. A las 4 de la tarde estaba lleno. Y entonces, bueno, yo estaba allá arriba y dije, bueno, tenemos 3 horas, ¿y qué vamos a hacer? Y dije, bueno, este es un tiempo perfecto, no se pueden ir, así que voy a vender producto. Así que yo estaba promoviendo el producto y estaban llamándome, los walkie-talkies, yo estoy ya lleno acá, necesitamos ayuda, yo ya estoy con todo lo que se puede. Y para entonces un montón de policías entraron y nos dijeron, miren, tenemos como a 3,000, 4,000 personas afuera, no pudieron entrar y no se van a ir hasta que ellos compren algo. ¿Qué tiene para vender? Y yo le dije, bueno, esto es lo que tenemos. Ellos dijeron, bueno, llene cajas, ¿cuánto cuestan? Y los policías estaban caminando por las calles vendiendo cosas, DVD, no eran discos de long play, de discos de vinil, vendiendo. Y me decían, tomaron nota, bueno, tiene usted estaban tomando ellos órdenes y estaban entrando con los pedidos y con una caja de discos que eran 40 libras. Y ellos se llevaban cajas llenas y regresaban con una caja vacía y más, y eran las personas más acomedidas. El sábado suena el teléfono en mi habitación, sábado en la tarde, y yo contesté y dije hola, y una voz me dijo, ¿es Donnie Swagger? Yo dije sí.
Me dijo, usted no me conoce, pero mi nombre es Robert Duvall. Y yo le dije, ¿el actor? Me dijo, sí. ¿Sabe quién soy? Yo le dije, bueno, acabo de verlo en la televisión anoche. Y le dije, bueno, pero ¿para qué me está llamando usted a mí? Y me dijo, quisiera ir a la campaña y no pude entrar anoche. Me dijo, ¿me puede usted permitirle entrar? Yo le dije, claro. Y yo le dije a dónde ir y fueron por él, teníamos sillas ya reservadas para él. Y por supuesto, usted lo conoció después del servicio. Y él fue una persona muy, muy amable, muy linda. Pero esa campaña, después regresamos el próximo año a la arena. Pero cada vez que usted o que yo he estado en esa área, yo conozco a gente que ha tenido un cambio maravilloso por esas campañas. Sí. Y el punto que quiero hacer es que cuando transmitimos esos servicios por televisión, el impacto para la nación fue tan poderoso como lo fue para aquella gente en esa arena, en ese edificio. Y aún cuando nosotros mostramos la cruzada del Madison Square Garden en las cruzadas clásicas, recuerdo hace como 3 o 4 años que, no recuerdo si fue un correo o una carta de uno de la audiencia que acababa de encontrar a SBN y vieron el servicio del domingo en la tarde de esa campaña o cruzada del Madison Square Garden. Y me estaba diciendo cómo esa fue su introducción al Pentecostés, y cómo fue bautizado en el Espíritu Santo en su casa, viendo una cruzada de 30 años antes. Sí. Y el punto es este: la unción del Espíritu Santo no tiene fecha de caducidad. Amén. Maravilloso, maravilloso. Y Alabado. Y eso es lo que, mire, cuando usted lo captura, cuando el Espíritu de Dios se mueve, está allí y nunca se va de ese programa. Así es. Y así nosotros, bueno, vimos a mucha gente bautizada en el Espíritu Santo en esas cruzadas, pero hemos visto muchos más bautizados en el Espíritu Santo viendo por televisión. Y aún lo vemos, aún escuchamos de ellos al día de hoy. Gracias a Dios por ello. Y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Y Dani, quiero que continúes donde nos quedamos. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿En cuál versículo estás? versículo 2, Mi Biblia, dice tú, eso mismo dice mi Biblia, 2. Significa que antes de su conversión, ellos no tenían conocimiento de Dios. ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Ellos fueron llevados por superstición y brujería. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El Espíritu verdadero de Dios nunca hará tal cosa. Por eso aquellos que lo hacían no eran de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cualquier otra manera sería incorrecta. Es el Espíritu Santo, solo quien revela el señorío de Cristo al creyente. Adelante. Ahora bien, hay repartimiento de dones, Tipos diferentes de dones, pero el mismo Espíritu. y hay repartimiento de ministerios. Servicios, ministerios, oficinas. Pero el mismo Señor. Cristo es el que asigna los distintos ministerios y entonces el Espíritu Santo lleva a cabo la función. Al igual, no puedo ver con estos lentes. ¿No es pecado usar esto? Es la misma Biblia.
Bueno, uno no sabe con estas cosas. Otra vez, versículo 6, Dani. Y hay diversidades de operaciones, Varias maneras como obran los dones. pero el mismo Dios es quien obra en todas las cosas. Tiene referencia al hecho de que es Dios el Padre quien estimula todas las cosas de todas maneras. Adelante. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, Pertenece a los que los dones hacen esto manifiesto revelado. para provecho. Si se permite que los dones funcionen correctamente, que definitivamente será así, si el Espíritu Santo hace su voluntad, todos saciarán provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu, El Espíritu Santo es quien lleva a cabo las instrucciones de Cristo con relación a quien recibe cuál don. palabra de sabiduría, La información acerca del futuro con respecto a gente, sitios y cosas. a otro palabra de ciencia, Concierne el pasado, el presente en lo que refiere a personas, sitios y cosas. Hay que observar que es la palabra de lo que significa una pequeña cantidad. según el mismo Espíritu. Bueno, aquí le hice algo acá. Por eso es que no me gustan estas cosas. Es el Espíritu Santo quien funciona en todas estas dones. A Bueno, otro fe- vamos a parar aquí. ¿Puedes tomar eso, por favor? Estoy disfrutando hoy, o algo. Y bueno, ya el tiempo se nos termina. Pero la palabra de sabiduría es ello que tiene que ver con lugares, personas y cosas. Tiene que ver con el presente o el futuro. La palabra de ciencia tiene que ver con lugares, personas y cosas, pero tiene que ver con eso que está en el pasado, conforme al Espíritu Santo explica eso a través de estos dones. Una diferencia. Yo recuerdo cuando nuestra oficina estaba al cruzar de la ciudad o al otro lado de la ciudad, nosotros estábamos creciendo tan rápido que tuvimos que anexarle una parte al edificio y teníamos unas vigas de concreto que expandirían el edificio y había que ponerlo, todo eso en la nueva estructura. Entonces, el día de la instalación, cuando se iban a instalar, habían llegado las vigas de concreto. Entonces, el contratista estaba allí, todo el mundo que tenía que estar allí estaba allí, y la ciudad envió un ingeniero, y tal vez habían 2 o 3 ingenieros también. Y el ingeniero de la ciudad se me acerca y me dice: Reverendo Schwager, lo lamento, pero no podemos poner esas vigas ahí arriba en esa pared, porque va a romper la pared, pesan demasiado, eso no va a funcionar. Y yo pregunté, bueno, ¿y qué podemos hacer? Me dijo, bueno, no lo sé. Y pensé, bueno, aquí tenemos miles y miles de dólares en estas vigas que iban a expandir el edificio. Entonces yo le pregunté, bueno, vamos a tener que hacer una cosa u otra. No, eso no se puede, me dijo, porque estas vigas de concreto tienen que estar puestas en su lugar o se rompen, tienen una tensión, no se pueden quedar en el piso. Eso no se puede hacer. Y pensé yo, bueno, esta cosa está empeorando. Entonces yo me fui a la parte de atrás de la propiedad y me fui allí a orar. Señor, ahora estoy hablando de lo que es la palabra de sabiduría. Señor, tú tienes que ayudarme con esto, yo no sé qué voy a hacer. Y así, inmediatamente el Señor lo puso en mi mente. Me acerqué otra vez al ingeniero principal, habían varios allí, este era el principal entre ellos, y les dije, mire, ¿qué tal si nosotros buscamos madera 2x10 y las ponemos encima de esa pared, y de esa manera pueden poner ustedes la viga encima de eso y entonces distribuye el peso y debe de ser suficiente? Se quedó pensando unos momentos y me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que eso va a funcionar. y yo recuerdo que cuando empezaron a trabajar ya hubo que buscar la madera y todo eso, empezó todo a funcionar y a fluir.
Entonces, recuerdo que empezaron a mover las cosas con la grúa para levantar las vigas y yo sentía la presencia de Dios. Y yo empecé a llorar. Y el ingeniero se me acerca y me dice, predicador, no se preocupe, que ya todo está bien. Y yo dije, sí, así es. Pero yo estaba dándole gracias al Señor. Quisiera decir que esto sucede todo el tiempo, pero no es así. No es así, pero eso es un ejemplo de lo que es la palabra de sabiduría. No me dio el conocimiento, ¿no?, sobre cómo edificar un edificio, solamente cómo iba a poner esas vigas ahí arriba. Me dio una solución para ese techo. Y la palabra de ciencia es solamente un poco, no es un libro, solamente es una palabra de ciencia. Y realmente tiene que ver con situaciones ahora. Y yo compartí esta ilustración también ya hace un mes atrás aproximadamente. Bueno, ya el tiempo se nos termina, así que vamos a cerrar. Pero 2 predicadores los llevaron a la cárcel en Nebraska porque no hacían lo que el Estado les estaba diciendo que hicieran en alguna escuela que ellos tenían y los llevaron a la cárcel. Entonces, enviaron a buscar a 3 predicadores a Washington, a mí, a 2 más. Conocía yo a uno, pero al otro no lo conocía, y recuerdo que yo caminaba por el pasillo de camino a esta reunión donde se iba a llevar a cabo la reunión, y uno de los senadores me vio y me detuvo y me dijo, yo sé a dónde usted va y yo sé qué es lo que va a suceder allí, pero ese lugar estará lleno de abogados, los hombres más brillantes en la nación, tenga cuidado con lo que usted dice. Y yo pensé, sí, cuidado con lo que dice. Y entramos allí, bueno, el lugar estaba lleno a capacidad, abogados recostados en la pared, una mesa de 30 o 40 pies de largo y el lugar estaba lleno y cada asiento lleno. Entonces el gabinete del presidente estaba allí, el secretario de Estado, el asesor de seguridad, el fiscal general, todos estaban allí y dijeron, necesitamos ayuda, ¿cómo vamos a sacar a estos hombres de la cárcel? Esta es América, no es Rusia. Y vamos a hacer todo lo que sea legal que no avergüence al presidente. Finalmente varios hablaron y hablaron. Uno de los predicadores habló, no recuerdo lo que él dijo. El fiscal general estaba sentado a mi lado y él habló unos 5 o 10 minutos. Y el Señor habló a mi corazón. Mientras estoy allí me dijo, esto es lo que yo quiero que tú digas. Y cuando él terminó, yo me puse de pie y dije, el presidente va a hacer un discurso esta noche, ¿correcto? Y James McFarland era el asesor de seguridad, le dijo, sí, él va a hablar. Bueno, le dije que mencione esta situación, las palabras del presidente tienen mucho peso. Y él, que esto no está bien, que esta es América. Y James McFarland dijo, yo voy a escribir el discurso y yo sé exactamente qué hay que decir. Y esa fue una palabra de ciencia sobre lugares, personas y cosas. Esa noche el presidente habló a toda la nación, el presidente Reagan, y dijo que de esta situación de que predicadores en la cárcel, la próxima mañana los dejaron sueltos, en libertad. Y ese es el don del Espíritu, los dones del Espíritu. Quisiera decir que suceden todo el tiempo, pero sí le doy gracias a Dios por el tiempo cuando sucede. Puestos de pie, por favor. Amazing grace.